Juega Canal Tuxtla Gutiérrez. Clasificación A. Este programa es apto para todo público. A fondo. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos en una emisión más de su programa A Fondo. Hoy estaremos tocando a fondo el tema del paquete económico propuesto por el gobierno federal para el 2020, ya hecho llegar precisamente a los diputados federales, que se estará analizando pues ya el próximo mes de octubre o máximo en el mes de noviembre, algunas adecuaciones o si queda así como lo propuso el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Pero para entrar en el tema a detalle, desmenuzar sobre los rubros, qué tan va a ser el impacto positivo, negativo para nuestro estado de Chiapas, sobre todo en recortes sustanciales en algunos rubros importantes que tiene que ver con nuestro estado de Chiapas, que depende mucho del turismo, uno de los ejes fundamentales que van a ser recortados, o al menos es lo que ha propuesto el gobierno federal para el próximo año. René Cruz Montalvo, docente investigador, también economista. Gabriela Aguilar Gómez, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos, como siempre, atentos a los comentarios. Entramos de lleno al tema. ¿Qué les parece esta propuesta que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador al tema del presupuesto económico 2020? Pues mira, de entrada es un presupuesto económico que viene con un incremento en relación con el presupuesto de 2019. Es preocupante para el gremio empresarial las cantidades que se pretenden recaudar en materia de impuestos, sobre todo, que es de donde va a salir más del 50% del presupuesto público que se pretende ejercer. Y por supuesto, en el caso de los egresos, a grosso modo y de manera general, como comentario inicial, pues vienen ahí ya etiquetados los programas emblema de este sexenio y los programas emblema de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como Sembrando Vida y la serie de rubros de becas que se crearon, Benito Juárez y demás, pues ya vienen etiquetados ahí. Sin embargo, hay algunos rubros que van con recorte, pero a Chiapas le va a ir mejor que en el año 2019. Me refiero a la participación, no te rías, me refiero a la participación de recursos federales que va a tener las Chiapas. Aportaciones del gobierno claro, por federal. supuesto, que van a ser mayores a las de 2019. Que hablando del presupuesto económico que fue propuesto este año, sabemos que fue bajo un eje del gobierno anterior. Claro, por supuesto. Obviamente un 100% va enfocado, propuesto ya por la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ya no habría pretexto, ¿no? Ya no habría pretexto de qué funciona o qué no funciona. Cada gobierno obviamente trae recursos etiquetados o programas que son sustanciales o ejes durante su administración. Y uno de ellos es lo que has mencionado, ¿no? Sembrando Vida, el programa para los jóvenes. Pero estos son programas de jóvenes escribiendo el futuro. Sí, ahora, pero la pregunta es, ¿qué tanto nos va a beneficiar? Porque al final de cuentas, recursos van, recursos vienen, y sobre todo los programas sociales necesitan una reorientación. A mi parecer, la verdad es que en este tema, justamente con el tema de jóvenes construyendo el futuro, están haciendo, en este paquete económico se muestra una clara voluntad de hacer una reestructura mucho más pensada en cuanto a este tema de este programa social en específico, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación entre el presupuesto marcado en el 2019 y en la propuesta para este 2020, sí vemos una disminución en cuanto a la cantidad de dinero que se está destinando a este rubro. Pero ojo, todo tiene que ver con todo un tema de raíz, ¿no? Sí. En este tema en específico, sí fue un programa social que fue demasiado ambicioso desde un principio, ¿no? Se le apostó demasiado a este programa social y en este sentido, la verdad es que de 3 millones que se habían contemplado, se están de manera inicial, iniciamos con 900,000 y para este 2020 estamos hablando de 500,000.
jóvenes, ¿no? Entonces sí se ve una variación bastante importante y por eso hay una disminución sustancial en cuanto a este tema específico se refiere, ¿no? ¿Podríamos hacer un balance, si es positivo o negativo, a tan solo un año? Mira, yo creo que, lo voy a decir como lo pienso, en relación con el ejercicio del programa relacionado con los jóvenes y con todo de lo que nos hemos enterado a través de las noticias, gente que utilizaba a los muchachos para desviar el recurso, recursos que no llegaban directamente a los jóvenes. Yo creo que eso inhibió un poco el tema de presupuestar o de hacer tan alto el presupuesto en este programa. Y seguramente lo están reorientando hacia otros programas sociales que se han venido incrementando, al menos para este presupuesto de egresos de 2019. Si se beneficia o no, mi respuesta sería cómo se ejerció en el año pasado, cuando no llegó el recurso completo a todos los jóvenes que se pretendían que iban a llegar. Sí. Y que inclusive llegó a jóvenes que no tenían la necesidad de la beca, ¿no? Hace un momento comentabas el tema de que, bueno, recursos van, recursos vienen, ¿qué sucede con el estado de Chiapas? Ayer, que tuve la oportunidad de estar en otro foro, comentaba lo siguiente: mira, el problema no es la cantidad de recursos que llegue a Chiapas. El problema no es que se nos venga incrementando año con año, y lo dijiste bien al principio, que durante los últimos 10 años cada participación federal es más alta, es más alta. La pregunta aquí es cómo se está ejerciendo ese recurso. El problema no es que nos den más dinero, qué bueno que nos dan más dinero. Aquí el detalle es cómo se está canalizando ese recurso y si verdaderamente está llegando a donde debe de llegar. Me preguntaban ayer, bueno, es que el hecho de que haya más recurso, ¿eso va a combatir los índices de pobreza que tenemos en el estado? Y mi respuesta fue no. Sí. La respuesta es, si el recurso que es para los programas sociales, que está etiquetado para programas sociales, efectivamente llega a los sectores de la población que debe llegar, y no solamente por llenar un número, y no solamente por cumplir con un objetivo, entonces sí vamos a empezar a combatir los índices de pobreza. Pero si solamente lo ejercemos como se han venido ejerciendo otros programas en otros sexenios, donde únicamente lo que queremos alcanzar es el número de beneficiados, no importa cómo, no importa quién, no importa dónde, vamos a seguirle dando vuelta a lo mismo. Sí, pero si no hacemos una reorientación de los programas sociales, al final de cuentas seguimos en la misma historia. Por supuesto. Porque el presidente habla de 3 temas prioritarios, lo que son programas sociales, seguridad y petróleos mexicanos en este paquete económico 2020. Es una propuesta, porque claro, al final de cuentas los que tienen la última palabra, si está bien o se le va a hacer algún otro recorte o se va a modificar, son los diputados. Claro. Pero hablo de la reorientación. ¿Por qué el combate a la pobreza? Porque al final de cuentas tú pones una cantidad, 200 millones de pesos solo para el 2020 para combatir la extrema pobreza. Sí. Pero termina el 2020 y ya no son el mismo número de pobres en Ya solo son un año. más. Ya son más. Claro. Entonces sigue se faltando de recursos. Sí, definitivamente lo que te comentaba, ¿no? Es que yo creo que hablando en cuestiones financieras y económicas, tanto a nivel estatal como a nivel federal, el comentario sería, si seguimos con la política de asistencia social, no va a haber dinero que nos alcance, no vamos al mismo ritmo de crecimiento con la población, sí, en relación con el presupuesto que se está ejerciendo. Pero ¿por qué no reorientamos algunos programas y nos vamos por la línea productiva? Ok, vamos a dar asistencia social, vamos a dar asistencia pública otorgando recursos, pero vamos a procurar también que se produzca algo más, que la gente genere su propio dinero, que la gente genere su propio recurso a través de actividades productivas. Y entonces sí podríamos combatir más de fondo los índices de pobreza. Los estamos enseñando a producir, los estamos enseñando a pescar, no les estamos dando el pescado. Pues evento muy interesante, porque hablamos es irnos internando en por qué somos netamente pobres en el estado de Chiapas. Hoy prácticamente no estamos produciendo ni los granos que producimos en la década pasada.
por ejemplo. No estamos produciendo granos, pero además, y Gaby no me va a dejar mentir, además, aparte de no estar produciendo ni siquiera los mismos granos que sería la materia prima, no estamos industrializando nada. Y bueno, hablando de Chiapas, recordemos que en el caso de Chiapas no somos un país que esté enfocado a la parte de la industria, ¿no? Sí. Estamos enfocados más bien al turismo como tal, y eso nos regresa justamente a este tema, ¿no? Es súper claro que en el paquete económico nos marca un escenario demasiado optimista para mi gusto, porque sí nos está hablando también de un crecimiento aproximado entre un 1.4 y 2.4%, cuando en este momento nos estamos encontrando en un proceso de desaceleración económica, ¿no? Entonces, eso sí es uno de los puntos importantes que debemos de considerar, que la economía mundial se encuentra en proceso de desaceleración. Entonces, el hecho de que se contemple un crecimiento aproximado más o menos alrededor de un 2%, sí nos está hablando de un escenario bastante optimista que nos está planteando el gobierno federal, ¿no? Pero ojo, tenemos la otra parte, que es el hecho de que es claro que hay una reingeniería en cuanto al tema del gasto. Sí. Se muestran claros recortes presupuestales en secretarías importantes, como es el tema de la Secretaría del Trabajo con un 35%, Comunicaciones y Transportes en un 44%, también tenemos Semarnat, 32%, incluso Salud y Turismo, que es una de las más importantes y que evidentemente en el tema de Chiapas nos afecta directamente, ¿no? Hay un punto importante, es lo del ramo 23. De los famosos moches, o hablando de recursos etiquetados, sí, específicamente. Esto me parece, dentro de esta propuesta que hace el presidente, es algo positivo, que se está reduciendo el tema de los presupuestos del ramo 33, es decir, terminar con el paternalismo que tienen los gobiernos locales, que te voy a apretar el cinturón para evitar o contrarrestar un poco la corrupción. La corrupción siempre va a existir, sin embargo, se están poniéndose estos candaditos, ¿no? Y eso es beneficioso en cuanto al manejo del presupuesto, y retomando el comentario que traía hace un momento. Mientras el presupuesto lo ejerzamos de manera correcta, vamos a empezar a obtener resultados. Si le ponemos candados al presupuesto, pero además se ejerce de manera correcta, vamos a poder alcanzar los objetivos que se están planteando, ¿no? La ley de ingresos de la Federación no es mala en cuanto a sus pretensiones de recaudación, por supuesto. La ley de egresos de la Federación no es mala en función a cómo se pretende distribuir el dinero, pero insisto, no se trata nada más de distribuirlo, sino se trata de ejercerlo efectivamente de manera correcta. La ley de ingresos, para todos los que nos están viendo también, es interesante. Hay muchos que se están comiendo las uñas, ¿no? Sí, sobre todo el gremio empresarial en relación con las cantidades de impuestos que se pretenden recabar, ¿no? Que por supuesto son cantidades mayores a las que se tenían estimadas para el ejercicio 2019. Y uno de los impuestos más fuertes, y el impuesto estrella, por llamarle de alguna forma, es el impuesto sobre la renta, que por supuesto es en el que se pretende recaudar más del 50% de los impuestos durante el ejercicio 2020, y se está endureciendo la fiscalización. Entonces, ¿cómo se entiende el asunto del combate a la corrupción y el combate a la evasión fiscal a partir de los contribuyentes? Si bien es cierto, no se están generando más impuestos, no se están subiendo los porcentajes de impuestos, exceptuando el IEPS, que tiene que ver con el tema de los refrescos, los tabacos, sí, y demás, pero sí se está endureciendo muy fuerte el tema de la fiscalización, sobre todo para los contribuyentes. Habrá que tener mucho cuidado porque hay algunas cosas que todavía están en veremos, hay algunas cosas que todavía están en discusión, como son las reformas al Código Fiscal de la Federación, el elevar a delincuencia organizada, el tema del lavado de dinero, el tema de las facturas falsas, los factureros, la outsourcing, y todo esto que se ha venido manejando, pues es algo que se puede poner bastante complicado para algunos empresarios,
en el próximo año 2020. Habría que revisar mucho la ley de ingresos, como bien comentas, porque al final de cuentas hablamos de impuestos, evasión de impuestos y que van a aumentar nuestros impuestos. Un ciudadano común y corriente, pues sí le impacta, pero también hay que ver que dentro de la corrupción hay grandes consorcios que no pagan impuestos. Por supuesto, así es. Y estos consorcios que no pagan impuestos, y yo he tenido la oportunidad de comentarlo, son consorcios que además tienen el suficiente ingreso y la suficiente fortaleza para pagar los asesores y una estructura de asesores completa, complicada, sí. Un intrincado de 40, 50, 60 empresas que se dedican a todo, que en el rastreo bancario puede llegar a perderse y es muy difícil fiscalizarlos. No imposible, pero es muy difícil fiscalizarlos y poderles fincar una responsabilidad, a menos que lo hagan de forma descarada, que por ahí les empiecen a aparecer los Panama Papers o algún otro tipo de situaciones allá por el extranjero, ¿no? Muy bien. A grandes rasgos, ¿qué les parece el paquete económico 2020? ¿Razonable? Me parece bastante responsable en el sentido de que, digo, si estuviéramos viendo una tasa de crecimiento de un 4% estaría totalmente fuera de lugar. Sin embargo, en esta parte del crecimiento económico es importante considerar que hay dos puntos importantes. Para empezar, la economía de México tiene una característica especial que ha sido a largo plazo. Ha sido sostenida, pero lenta. Entonces, eso caracteriza mucho la economía de México. Si nosotros nos vamos a la tasa de crecimiento en cuanto al Producto Interno Bruto de los años 1980, el crecimiento era del 0.7%. Entonces, en un lapso de tiempo largo, sí estamos teniendo un crecimiento económico, pero me parece que sí está siendo bastante optimista en este momento, justamente por lo que comentaba, ¿no? Sí. Nos encontramos en un proceso de desaceleración, dado que, por ejemplo, la economía de Estados Unidos ahorita también se encuentra en desaceleración económica, ¿no? Después de que la última amenaza que hizo el presidente Trump a China, con el tema de los aranceles, entonces a México también nos está afectando muchísimo. De hecho, donde se vio de manera inmediata afectado México fue, por ejemplo, con el precio del barril, ¿no? Del crudo mexicano. Entonces, veníamos manteniendo un precio de 57 dólares el barril. Sí. Y cayó dramáticamente hasta los $47, ¿no? Entonces, el hecho de que el gobierno mexicano lo esté considerando que se mantenga en $55, sí nos está hablando de un escenario responsable, dado que ahorita ya se está regularizando un poco más, a pesar de todos estos movimientos macroeconómicos que se están dando, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y seguiremos desmenuzando esta propuesta del gobierno federal al presupuesto económico 2020, que es interesante y que los que tendrán la última palabra pues son los diputados. Mega Noticias en tu colonia. Más cerca de ti. Denuncia. Opina. Enaltece tu barrio. Tu colonia. Este es tu espacio. Tu voz en Mega Noticias, Tuxtla Gutiérrez. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Canal. Esta noche. En Mega Noticias somos claros. Nuestro compromiso está en el informar. Nadie nos dice qué decir. Nuestro compromiso es con usted.
Mega Noticias, el valor de la verdad. Solo en Mega Canal. Gracias por continuar con nosotros. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con René Cruz Montalvo y Gabriela Aguilar Gómez, que son docentes investigadores, expertos en economía, hablando del presupuesto o la propuesta del presupuesto económico 2020 por parte del gobierno federal. Petróleos Mexicanos, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Tema que el presidente no le recortó al presupuesto, es refinanciar a esta gallinita de los huevos de oro, porque sabemos la situación de crisis, sobre todo de producción, que tiene Petróleos Mexicanos. No hay dinero para producir, por eso entraron las compañías. Exactamente, y le están apostando nuevamente al tema de Pemex. No olvidemos el año pasado todo el furor del huachicoleo y de las pipas y de que se perdían cientos o miles de pipas diarios de Pemex. Entonces le están apostando a que si se le sigue invirtiendo a Pemex, pero ya no se pierde la cantidad de petróleo que se estaba perdiendo a través del huachicoleo, a través de la venta de pipas de manera clandestina, Pemex, le están apostando a que Pemex verdaderamente va a producir, a que Pemex verdaderamente va a generar utilidades. Habría que ver en el camino si funciona o no, pero esa es la apuesta que están haciendo. Aumentarle el presupuesto a Pemex o mantenerlo con un presupuesto más alto que el que tenía en 2019, es esta apuesta por tener la empresa nacional viva y que siga funcionando. La verdad es que el gobierno federal está apostando mucho a Pemex, está considerando mucho el tema de la capitalización en cuanto a Pemex, le está metiendo alrededor de 46,000 millones de dólares para dos rubros específicos importantes que tienen que ver con el tema de exploración y también con la producción, ¿no? Entonces, a eso le está apostando mucho. Pero por el otro lado, que hace un poco la controversia es el hecho de que también está invirtiendo y está considerando una cantidad importante de dinero al tema de la refinería, ¿no? Cuando sabemos que México en esa parte no es como que esté generando demasiado dinero a partir de la refinería. Entonces, es una cantidad no tan elevada como el tema de la producción y de la exportación, de la exploración, que es a eso a lo que realmente le está apostando mucho. Porque muchos nos preguntamos, el por qué el precio de los combustibles no disminuye. No tenemos capacidad de producción hoy en día. La gallina de los huevos de oro prácticamente la acabaron por la enorme corrupción en su interior de Petróleos Mexicanos, y le está apostando el presidente precisamente en la construcción de las refinerías para comenzar a producir y disminuir la importación del combustible. Es correcto. Es correcto, pero además no olvidemos que el tema del precio de los combustibles no podemos fijarlo al 100% en México. Hay muchos rubros que se mueven a nivel internacional. El precio del petróleo se mueve a nivel internacional. No es un precio que nosotros podamos fijar. Y si a eso le aunas que la mezcla mexicana de petróleo no es tan buena como el petróleo que se puede extraer en otros países, entonces eso disminuye también el precio por barril que nosotros estamos teniendo, que ahora para 2020 optimistamente se está estableciendo en $55 por barril. Pero entonces, regresando al tema de los combustibles, no podemos nosotros como México establecer el precio de los combustibles porque son precios que se establecen a nivel internacional. Lo hemos señalado en otras ocasiones. El precio del combustible, el único que podría tener alguna variación en centavos o en pesos es el distribuidor o el gasolinero, castigando un poco su margen de utilidad. A partir de ahí podría haber alguna variación en el precio del combustible. Mientras nosotros no podamos producir nuestra propia gasolina al 100%, no podamos producir nuestro propio diésel al 100% a través de la refinería, vamos a estar teniendo estos problemas. Pero, hago hincapié, el precio de los combustibles y del petróleo se maneja a nivel internacional. Sí, porque al final de cuentas los empresarios gasolineros importan la gasolina, pero pues
su margen de utilidad tiene que estar protegida a sabiendas de que tienen costos por flete, tienen costos de impuestos y además del producto, del costo de litraje, ¿no? Por litro. Y la merma además que tienen en cada, por evaporación en cuanto a los combustibles. Sí, entonces ahí viene ese tema en cuanto a Petróleos Mexicanos. Me resulta interesante y no había descubierto un poco las elecciones intermedias del 2021, porque hablamos bonito los números en cuanto a la seguridad social y programas sociales. Por supuesto. Hijos, ahí es donde empiezan a descubrir el porqué, ¿no? Y creo que aquí valdría la pena considerar un punto importante, ¿no? Si bien se ha comentado mucho que efectivamente no se están generando nuevos impuestos y tampoco se están incrementando las tasas de los impuestos ya existentes, el gobierno federal ha dicho ya abiertamente que para 2022 sí va a haber una modificación y una reestructuración tributaria. Y justamente tiene que ver con lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Ok, no lo está haciendo en este momento, pero después, una vez que pasa todo, hacemos toda la reestructura pertinente. Ya después de que pase lo que tenga que pasar, entonces empezamos a platicar de reestructura ya en el último periodo, ¿no? En los últimos 2 años y medio, a lo mejor, o en los últimos 3 años, para sentar las bases quizá de la salida del sexenio. Mientras tanto, vamos a seguir teniendo números optimistas, vamos a seguir teniendo números alegres, 2.4 de crecimiento, 3% de inflación para el ejercicio 2020, que honestamente yo creo que todos los contribuyentes y los empresarios efectivamente quieren ver que haya un 3% de inflación, porque si nos vamos de manera oficial, la inflación sí es de un dígito, pero anda muy por arriba del 3% ya en 2019. ¿Cómo van a manejar este proceso de control de la inflación? Habría que verlo. Sí. Por otro lado, lo que señalaba, sí, las elecciones intermedias en 2021, el presupuesto de 2020 viene cargado en programas sociales, que insisto, no es malo, solo hay que ejercerlos bien. Que es donde precisamente ha agarrado el talón de Aquiles, ¿no? De la corrupción. Hablamos del panorama ya nacional. ¿Cómo nos va a ir con Chiapas? Porque lo dije en un inicio, Chiapas sabemos que no es una entidad agroindustrial, vive del turismo, vive del campo. Y el campo y el turismo son de los rubros sumamente importantes en el que en el presupuesto viene ejerciendo un recorte en el 2020, el próximo año. Así es, y comentaba hace un momento, sin embargo, que para Chiapas en el ejercicio 2020 va a tener una participación federal de 46.026 millones de pesos. Poco más de lo que tenía en 2019, que eran algo así como 45.419 millones de pesos. Entonces, a Chiapas le va a ir bien con las participaciones sociales, con las participaciones federales o con las participaciones que le va a dar el gobierno federal. Habría que ver cómo se establece y cómo se ejerce este presupuesto, ¿no? Ahora, hablando del tema del agro, el tema del turismo, que vienen recortes, pues Chiapas es eminentemente turístico. Comentábamos hace un momento, no estamos produciendo nada o no estamos produciendo mucho, y lo que producimos lo seguimos vendiendo como materia prima y no le estamos dando un valor agregado. Entonces, mientras esto no suceda, darle un valor agregado a lo que se está produciendo, no vamos a salir de alguna manera del mismo lugar de donde estamos. Y si hablamos del renglón de turismo, hemos tenido la oportunidad de comentarlo, hay mucho lugar turístico, hay mucho lugar a donde ir turísticamente hablando en Chiapas, pero no hay un producto turístico como tal, y eso tiene que ver con la cultura de los chiapanecos, tiene que ver con las personas que dan los servicios turísticos. No hay un producto turístico que ofrecerle de manera contundente y de manera puntual al turismo que viene de fuera, como pudiera ser. Todas las comparaciones son malas, pero creo que en esta cabe de manera correcta. ¿Por qué Cancún tiene ese éxito, no? ¿Por qué Xcaret pudiera tener ese éxito en relación con algunos negocios que están por ahí?
porque encontraron la forma de tener un producto turístico bien elaborado, bien hecho, con un buen servicio que le pueda interesar a mucha gente. Y en Chiapas no hemos llegado a eso todavía. Hay mucho lugar turístico, pero no tenemos un producto turístico estructurado que ofrecer. Entonces, aún cuando haya un recorte, y si a eso le sumas que además hay un recorte en el presupuesto de turismo, pues habría que ver cómo nos va en Chiapas en este rubro, Sí, porque si a eso le sumamos que todos los factores que has comentado, los problemas políticos que persisten en nuestro estado de Chiapas y que se han recrudecido en las últimas semanas, lastimosamente el turismo no viene a nuestro estado de Chiapas. Algún gobierno, no voy a mencionar nombres, pero le quiso apostar al turismo sustentable y funcionó. Lastimosamente se dejó estamos acostumbrados en los proyectos sexenales que al final de cuentas si no es de mi mismo partido, no simpatizo, pues no le doy continuidad a esos proyectos, y eso ha lastimado a nuestro estado de Chiapas, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo que sucede también en Chiapas es justamente eso, no le damos un seguimiento al tema de la inversión en cuanto al sector turístico, y como nuestra economía se basa justamente en el tema de los servicios, el desarrollo y el crecimiento económico de Chiapas es mucho más lento en comparación de otras entidades en las que la actividad económica es la transformación, ¿no? Que es visiblemente mucho mayor el crecimiento económico de un Querétaro, que se encuentra en este momento como una de los estados de la República con mayor crecimiento económico. Pero justamente vemos la diferencia, ¿no? Chiapas está enfocada al tema de servicios y a la parte turística, y por el otro lado tenemos a Querétaro, que está enfocada a la transformación. Entonces, veo bastante complicado que haya un crecimiento económico para Chiapas si no se ataca justamente esta parte, ¿no? Si no enfocamos el tema de la inversión de una mejor forma, y aparte determinar cuáles son las herramientas que nosotros tenemos en el estado de Chiapas para sacar provecho de lo que nosotros mismos somos, ¿no? Si bien es cierto lo que comentaba René, el tema de la materia prima que nosotros generamos es de muy buena calidad, sin embargo nosotros simplemente la vendemos y no hacemos todo el proceso de transformación que en un momento dado es lo que nos ayudaría a repuntar y a enfocarnos a esta parte del crecimiento económico en el estado. Darle valor agregado a nuestros productos, ¿no? Darle valor agregado, o sea, sembramos y cosechamos mango, mandamos mango y nos regresan mermelada, ¿no? Sembramos tomate y nos regresan cápsula. Entonces, de todas maneras, sí estamos produciendo, pero no le estamos dando el valor agregado a esto. Y regresándonos al tema de turismo que traías hace un momento, el tema de la seguridad en el estado, al menos en el sexenio anterior, tuvimos la oportunidad de estar platicando contigo aquí y platicábamos también del tema de la seguridad, del tema de las carreteras, cómo el turista se enfrenta a todos estos niveles de inseguridad, sobre todo en la zona altos. Vas de Tuxtla Gutiérrez a Palenque por la zona altos y resulta que de repente en algún municipio como Chuc está bloqueada la carretera y ya no puedes pasar. Y aun cuando te pudieras desviar, te desvías por 3 o 4 o 5 horas, que puede ser incosteable para un tour operador. Y con qué imagen quedamos también a nivel de turismo nacional e internacional. Entonces, si cuando nosotros promovemos el turismo en Chiapas, le invertimos también a la seguridad, probablemente pueda ser un producto turístico que valga la pena para muchos. ¿Cuál es el balance que se tiene con la actual administración gubernamental en nuestro estado de Chiapas? Pareciera ser que las cosas o el panorama sigue siendo la misma. Cambiaron algunas cosas, pero al final de cuentas seguimos en lo mismo. Pues están haciendo, creo yo, desde el análisis, están haciendo el esfuerzo por intentar mejorar las cosas. Sin embargo, necesariamente, por el comentario, tendría que estar de acuerdo contigo, realmente no se ve mayor avance todavía. ¿Se ha avanzado? Sí, pero no se ve mayor avance todavía. Sin embargo, bueno, están iniciando, ya tienen casi
un año, van a cumplir ya en el mes de diciembre. Van a cumplir ya un año, llevan un poco más de 9 meses en el cargo, y entre el reacomodo y quién ficha pongo, qué elemento pongo en cada lado y cómo se va ejerciendo el presupuesto, insisto, hay avance, no el que quisiéramos. Habría que ver qué desarrollo van a tener de aquí para adelante. Porque a final de cuentas siempre hablábamos de que no se podía hacer un análisis exhaustivo, o al menos por el tiempo que lleva la actual administración, tanto federal y estatal, hablando, y con eso inicié este presupuesto, el del 2019, venía con el parteaguas del gobierno, el sexenio anterior. Hoy creo que a partir de diciembre hacia adelante, una vez que esté aprobado este presupuesto por parte de los diputados, si sufren algunas modificaciones o lo dejan como está, que seguramente no tendrá muchas modificaciones, a sabiendas que Morena es la mayoría y pues ahí manda capitán, ¿no? El presidente. Creo que ya será el parteaguas para empezar a analizar si quieren hacer bien las cosas. Seguiremos siendo lo mismo, ¿no? Lo comentaba yo hace un momento cuando decías que el presupuesto del ejercicio 2019 correspondía a elaboración del sexenio anterior, sí. Es correcto. Y yo decía, bueno, a partir de enero de 2021 ya no vas a tener pretexto, es tu presupuesto, son tus programas, es tu planeación, entonces esperamos que a partir del 2021, cuando ya se haya ejercido todo 2020 o inclusive durante el ejercicio 2020, efectivamente se vean los cambios económicos en la productividad. Por eso cuando mencionabas hace un momento lo relacionado con el presupuesto y estos números alegres que comentaba Gaby, relacionados con el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación de mantenerla en un solo dígito y al 3%, el precio optimista por barril de $55 y todos estos números macroeconómicos que podrían ser, habría que revisar cómo ejercen el presupuesto que ellos mismos están autorizando durante el ejercicio 2020 y qué explicaciones nos van a dar después. Sí, porque ahora, como dices, ya no hay pretextos, porque el presupuesto de este 2019 fue todavía propuesto por el gobierno anterior. Y que pudieron haber, me lo dieron mal, me lo dieron recortado, no era lo que yo quería. Bueno, ya tienes todo lo que tú quieres, ahora solo falta ejercerlo. Porque aquí no viene impreso el milloncito de pesos mensuales que se gasta para seguir allá con el avión presidencial, por ejemplo, en Estados Unidos, que son gastos superfluos, que lo estamos vendiendo pero no lo hemos vendido, no etiquetados. Bueno, por ahí está el asunto. Vamos a una pausa y volvemos. Mega Noticias en tu colonia. Más cerca de ti. Denuncia, opina, enaltece tu barrio, tu colonia. Este es tu espacio. Tu voz en Mega Noticias, Tuxtla Gutiérrez. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Canal. Esta noche. En Mega Noticias somos claros. Nuestro compromiso está en el informar. Nadie nos dice qué decir. Nuestro compromiso es con usted. Mega Noticias, el valor de la verdad. Solo en Mega Canal.
Hablabas en el bloque anterior, René, el tema de la seguridad que viene consigo. Si no tenemos seguridad, prácticamente estamos fritos en el tema del turismo, hablando específicamente en nuestro estado de Chiapas, porque no solo las complejidades de los problemas políticos que persisten en Chiapas son los que nos tenemos que enfrentar. También está sobre la crisis humanitaria, que es otro tema migrante, otro ¿no? factor, el tema migrante en la frontera sur, y que en las últimas semanas se ha recrudecido ante esta ola de africanos que están ahí todavía varados y que exigen este pase de salida hacia la frontera norte. La Guardia Nacional para mí ha sido un fracaso. No sé qué lectura puedan tener. No es una policía ciudadana, porque al final de cuentas se hizo al vapor, porque se tenía que aventar así sin un programa claro o una estrategia clara del gobierno federal, porque también estaba la exigencia de los Estados Unidos en su tema de sus elecciones, de los acuerdos que tenía con nuestro país, y que tenía que solventar y pasar ese muro de la frontera norte a la frontera sur. Mandamos los elementos, y eran elementos que hasta hoy día lo podemos vivir, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con un gallardete de la Guardia Nacional, pero que no es la policía civil como lo propuso, como se había planeado en campaña por parte del presidente. Pero siguen las ejecuciones, siguen los asesinatos, sigue la ola de inseguridad, es decir, y a nivel nacional, a nivel nacional, no solo en nuestro estado de Chiapas, Veracruz ni se diga, Tamaulipas, por ha sido un fracaso, porque aquí no se trata nada más solo de recursos, René. No, por supuesto, no se trata nada más solo de recursos. Estoy de acuerdo contigo, fue un programa de Guardia Nacional que se hizo, si bien a la carrera, si bien al vapor, sin reglas claras, pero teniendo la mayoría en el Congreso, teniendo la mayoría en las cámaras, pues es fácil que se nos autorice casi todo, ¿no? Sin embargo, me parece a mí que habría que exigirle un poco más. En el presupuesto de egresos viene más presupuesto todavía para Guardia Nacional, viene un presupuesto diseñado y pensado para la creación de nuevas plazas relacionadas con la Guardia Nacional, y hay una previsión en el presupuesto de egresos del ejercicio 2020 para esto, y así como le están apostando a Pemex, le están apostando a tener una Guardia Nacional que les funcione. La pregunta es que les funcione para qué, que les funcione para tener salvaguardado la soberanía nacional de manera externa, o para salvaguardar y convertirlo en lo que finalmente, o más bien en lo que desde el principio se había planeado, como una guardia civil o como una policía civil, ¿no? Hasta el día de hoy sigue siendo una policía militarizada, lo acabas de mencionar de manera correcta, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con un gallardete de Guardia Nacional que prácticamente viene siendo a razón de lo mismo. Y lo habíamos comentado en otras ocasiones, habría que darles otro nivel de educación, otro nivel de entrenamiento para poder tratar con la población. No es lo mismo el Ejército Nacional que la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se iba a convertir, o ese era el proyecto, en una policía civil que iba a tener el suficiente entendimiento con la población, cosa que no tiene el Ejército Nacional porque están entrenados para otra cosa. Sí, que era las tareas que hacía la Policía Federal, ¿no? Es correcto. Era un poquito más ciudadanizada. Pero seguimos teniendo Policía Federal. Ahora tenemos Policía Federal, tenemos Guardia Nacional y además tenemos Ejército Nacional a través de la Sedena, ¿no? Muchas contradicciones. Claro. Contradicciones encontradas, contradicciones al fin, presupuestos ejercidos, dinero que se está invirtiendo, y insisto en repetir, vamos a ver qué tanto funciona. Hijos, es un tema muy complejo, porque al final de cuentas muchos estaremos de acuerdo, y sobre todo cuando los apasionamientos nos llevan siempre
va la parte que no podemos hacer un análisis exhaustivo y realista de lo que realmente es. Y hablábamos de los programas de seguridad social, porque dicen, no, los programas sociales no se recortan. Entonces los apasionados dicen, no, qué bueno, un presidente ciudadano. Sí, pero todo va bajo una estrategia, y lo comentábamos con las elecciones intermedias de aquí 2 años, bueno, 2021, un año y más, ¿no? 2021. La seguridad, que prácticamente ha sido un fracaso, que no le recortas presupuesto, pero que al final de cuentas no te está funcionando nada. Y hace unas semanas, todavía en la conferencia mañanera de hace 15 días, el presidente reconocía y pedía prácticamente perdón a la ciudadanía, que algo le estaba fallando en la estrategia de seguridad nacional. Y por eso las estadísticas de violencia, ejecuciones, que prácticamente en solo un año pues va rebasando los números que tenía Felipe Calderón. Así es, y recordemos que Felipe Calderón fue el primero en combatir de manera frontal todo lo que tenía que ver con el narcotráfico, todo esto, y a él se le achacó esta enorme cantidad de muertes que dejó este combate, que finalmente en los números tampoco funcionó. El combate frontal que hiciera el expresidente Felipe Calderón, porque bueno, si bien dejó muchas muertes, alguien lo tenía que empezar, eso me queda claro, alguien tenía que empezar con el combate. A lo mejor no fue de la mejor manera, a lo mejor no fue con la mejor estrategia, pero sí estoy cierto que alguien tenía que empezar con este combate. Sin embargo, el hecho de que hayan más muertes ya ahora, durante este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que los números que manejaba Felipe Calderón, pues sí es algo que nos debe de preocupar a todos los ciudadanos mexicanos, ¿no? Sobre todo en los brotes de violencia que bien señalabas, el caso del estado de Veracruz, en el caso de Tamaulipas, que se han convertido quizá Michoacán en los estados más violentos de la República. Y ejemplificamos Felipe Calderón, porque claro, Vicente Fox también hubo sin número, cantidad de miles de muertos derivado del crimen organizado, ya ni se diga Enrique Peña Nieto, porque después nos empiezan a reventar con que no, estos son panistas y que no sé qué, no tenemos color ni partido, nada más nos encargamos de decir tal cual y hacer un análisis minucioso de que en este caso en particular es el presupuesto del presidente para el próximo año 2020. Avisoro, ojalá me equivoque, que el recorte al campo, más si le conjugamos con el sentido paternalista de esperando que el gobierno nos dé, un año complicado. No va a haber dinero que alcance. Sin duda alguna, pero en esta parte de los recortes presupuestales, yo creo que estamos dejando de lado algo que muy pocas personas lo han notado quizás, y tiene que ver con que este año el Congreso pasó una ley en la que se habla de que todos los ahorros que se vayan haciendo en este ejercicio, en los ejercicios fiscales siguientes, el Poder Ejecutivo los va a poder utilizar sin solicitar autorización del Congreso. Entonces, ahí es cuando empezamos con ese tema de que me parece muy curioso que en este momento el gobierno federal empiece con la idea de querer ahorrar. Sí. Porque entonces se torna como un tema de, ok, ¿y en qué lo vas a utilizar? No tengo por qué darte ninguna explicación, porque yo decido a discreción lo que hago con ese ahorro. Sí, tiene un nombre, ¿no? Son recursos no auditables, algo por el estilo, en el que no da explicación y lo puede utilizar ese dinero conforme, pues como le venga en gana. O donde considere que va a tener mayor impacto social y económico en cuanto a la población, ¿no? Ya hemos escuchado algunos ejemplos, como en el caso del estado de Oaxaca, en el que se entregaron los recursos de manera directa, ¿no? Recursos que provenían, que se habían incautado, que eran provenientes de situaciones ilícitas, y que los entregó de manera directa a quienes consideraba que en ese momento lo necesitaban. Por ahí va la historia de este mismo presupuesto. Sí, es un año complicado.
complicado en cuanto a los recortes, o al menos eso es lo que se puede avisorar en algunas áreas, no en todas, pero sí en algunas áreas. Pero unido a esto al tema relacionado con las situaciones fiscales y el endurecimiento de la fiscalización, un poquito más complicado aún, sobre todo para el gremio empresarial y sobre todo para el tema de los contribuyentes, ¿no? ¿Algo le faltó? ¿Se podría haber reorientado hacia otras cosas este presupuesto a grandes rasgos? Mira, yo considero que como está el presupuesto, va muy ad hoc con la política que ha venido desarrollando, ¿no? Okay, muy en relación con lo que habla, muy en relación con lo que dice, muy cargado a los pueblos indígenas, muy cargado al tema de asistencia social. Obviamente hay cosas que no va a dejar de lado, lo señalabas hace un momento, el tema de la Guardia Nacional, que fue un tema de campaña con el que empezó, no lo podía dejar de lado. El tema de defender a Pemex, que consideraba que era la mejor y mayor empresa que tenía México, tampoco lo puede dejar de lado, porque inclusive en sus promesas de campaña y en algunas mañaneras han mencionado, ya ha estado sobre el tema de las refinerías y sobre el tema de invertirle a Pemex para que produzca. Entonces, a como yo veo, el presupuesto va orientado hacia la política que viene desarrollando y que venía ofreciendo desde que estaba en campaña. Si funciona o no, si el recurso llega o no, vamos a tener la oportunidad de evaluarlo y analizarlo. Lo que sí es que empieza a ser congruente con lo que él mismo ha venido diciendo. Ahora bien, si es lo que México, lo que Chiapas requiere, vamos a tener la oportunidad de analizarlo en función del camino y cómo se vaya desarrollando. Lo estaremos analizando en una mesa en este mismo mes, a estas alturas del próximo año, si funcionó o no funcionó la famosa austeridad republicana, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad de analizarlo, claro. Ya ves que decía por ahí uno de sus colaboradores que bueno, había que convertir la austeridad republicana en franciscana, ¿no? Vamos a ver qué tanto nos puede llegar a funcionar esto y qué tanto le va a servir a la población este tipo de recortes y esta orientación hacia algunos programas sociales. Bueno, que Chiapas se avisora un panorama complicado, difícil, sobre todo en el tema económico, ya ni se diga en el tema político, ¿no? Sin duda alguna. Aun cuando vamos a recibir un poco más de dinero, ¿no? Ahora, también me parece importante señalar que nuestro nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la verdad es que más allá de lo que podríamos nosotros pensar, ¿no? Digo, para nadie es un secreto que si se hicieron muchos chistes y memes a partir de su llegada, no es ningún improvisado, y a mí me queda claro que hizo modificaciones y ajustes específicos, como redireccionando un poco el barco, en el que cuando él llegó evidentemente no estaba todo tan claro y tan estructurado como en este momento. El paquete económico 2020 sí se ve mucho más pensado, ¿no? Se ve mucho más responsable, no se ve tan aventurero como en un momento dado, considerando todo el tema de la inversión, por ejemplo, no se estaba considerando tampoco, ¿no? Sí. Entonces, sinceramente me parece que Arturo Herrera está haciendo un buen papel. Hasta este momento, me parece que es alguien que es altamente preparado y que nos puede dar grandes sorpresas, ¿no? Bueno, ahí está. Estaremos analizando pues el presupuesto de económico 2020, la ley de ingresos, que va, prácticamente están comiendo las uñas todos los empresarios del tema de los impuestos, pero que al final de cuentas también lo ponemos en tela de dudas y beneficia también a nuestro país, ¿no? En el tema de la recaudación fiscal. Y falta todavía la autorización, ¿no? Sí. No olvidemos que estamos hablando por lo pronto de iniciativas de ley, falta que se sancionen y falta que se autoricen. Todavía podemos esperar algunas sorpresas, cosas que pueden quitar, cosas que pueden poner. Habría que ver finalmente cuál es la versión final de estas iniciativas de ley, que se van a convertir, por supuesto, tanto en la ley de ingresos de la Federación como la ley de egresos de la Federación para 2020. Ahora se está apostando a la mayor recaudación, a la mayor fiscalización. Ciertamente los empresarios y los contribuyentes están comiendo las uñas, sobre todo aquellos que no están haciendo las cosas de manera tan correcta. Habría que ver
cómo nos va el próximo año y ya lo estaremos platicando. Muy bien. Te agradezco mucho, Gabriela Aguilar y René Cruz Montalvo, por haber estado con nosotros y por supuesto con sus atinados comentarios ahora en este tema del presupuesto. Gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, el agradecimiento es para usted. Nos vemos en la próxima. A fondo. Megacanal Tuxtla Gutiérrez.